Hola, 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 hola a todos, bienvenidos, hola a todos, muchas gracias a todos por estar acá, bienvenidos a esta sala, a este encuentro, a este día de una charla que es realmente hermosa, fascinante, de Activa tu Naturaleza, como yo le puse un ciclo de charlas, mientras a mí Tomás que van ingresando. Un tema fascinante como son las áreas protegidas argentinas y cómo no iba a poner un video para que también todos los que vayan ingresando se vayan aclimatando con lo que es la naturaleza que tenemos nosotros en nuestro país, en Argentina y en nuestro planeta entero, porque es realmente hermoso, es maravilloso y es fascinante todo lo que nosotros tenemos aquí en nuestro planeta. Bueno, para todos les doy la bienvenida a esta charla. Gracias a todos por estar acá. Me voy a presentar para los que no me conocen. Mi nombre es Jeremías Campos Real, como dice ahí en la lámina. Soy guardaparque de profesión. Estudié la carrera de guardaparque en la ciudad de Buenos Aires, en la Fundación Perito Moreno. Vamos a escuchar un poco hoy también de quién es Perito Moreno, qué es lo que realmente hizo aquí en nuestro país y el gran legado que nos ha dejado Perito Moreno, que está muy, pero muy ligado a las áreas protegidas argentinas, sobre todo los parques nacionales. Bueno, estudié la carrera de guardaparque, me especialicé a lo largo de mi carrera, siempre busqué especializarme en todo lo que es educación ambiental, con un foco puntual y específico, que es la interpretación ambiental, que en algún otro momento podremos hablar un poco más sobre lo que significa la interpretación ambiental, lo que realmente es, y todos los beneficios que trae la interpretación ambiental a la hora de querer hacer educación ambiental. Es fascinante. Siempre busqué especializarme en eso y si hay algo que me fascina en este planeta y en esta tierra, no solamente es la naturaleza que nos podemos encontrar, sino poder transmitir todo lo que la naturaleza significa para nosotros como seres humanos. Poder transmitir cuál es nuestro rol como seres humanos también aquí en este planeta y en esta tierra, qué es lo que nosotros podemos hacer para cada día tener una relación un poco más armónica, un poco más amistosa, un poco más amigable con la naturaleza que nos rodea, porque hay naturaleza, por donde veamos, vamos a encontrar naturaleza. Y eso es algo que, por lo cual tenemos que estar todos muy agradecidos cada día, porque realmente lo que este planeta nos da a todos y cada uno de nosotros, solo por estar aquí parados, es realmente maravilloso y es asombroso. Así que vamos a comenzar el día de hoy con una charla muy linda y la idea de estas charlas, empezamos por esta de áreas protegidas, pero seguramente haga alguna charla más de este tipo. La idea es que sea dinámico, entonces yo les voy a pedir ahora que me compartan ahí en el chat, ahí Adriana, Adri, buenas tardes. Bueno, con muchos estuve hablando estos días también por teléfono, por WhatsApp, que me estuvieron contactando. Muchos educadores también aquí, educadores ambientales, guías que se dedican a hacer esta misma función que hago yo hoy de esta manera virtual, hacerlo presencial. Así que compártanme ahí en el chat de dónde están presentes hoy, de qué lugar, ya sea de Argentina, del planeta, desde dónde están participando hoy, compártanos, así todos sabemos lo importante que son estos temas para todos en nuestro país, porque yo un poco el panorama lo conozco, pero quiero que todos lo podamos conocer por igual. Así que ahí pueden compartir, pueden escribir. La idea del día de hoy es que sea bien dinámico, que escriban, que pregunten, que hagan comentarios, que sumen, que participen de todas las maneras posibles. A ver, Martín Ramos de Jujuy, qué lindo, desde Chile, Adri Vergara también de San Salvador de Jujuy, Silvia desde Mendoza, Viviana Mazzoni desde Vicente López, Buenos Aires, Natalia desde Cañuelas, Cava y Tuzaingó, Florencia Conti, a ver que se me van los chats, ahí se me van. Teresa de Cava, María Florencia Conti de Ituzaingó, Karina, buenas tardes a todos. Karina de Buenos Aires, zona norte, voluntaria de Fundación Temaiken, mira qué lindo. Vamos a hablar un poco de todo esto también. Estuve ejerciendo funciones en algún momento allí también. Camila Silva, mi nombre es Camila desde La Plata, Buenos Aires. Bienvenidos a todos. Buenas tardes desde Colón, Entre Ríos, tierra de Palmares. Qué lindo, parques nacionales también por ahí. Inés Otero desde Chascomús, Felisa de Chascomús.
Esther desde España, vamos, Leticia desde Uruguay, Gabriela Villa Serrana de la Gruta, casi vecina Gaby, casi vecina, estamos cerquita. Anaí Echezarreta de Colón, Entre Ríos, y seguimos admitiendo porque siguen entrando y me encanta que seamos muchos el día de hoy. ¿Por qué me gusta que seamos muchos? Porque están repartidos por todos lados. A ver, Uruguay, Chile, España, Argentina, desde Jujuy, por toda Argentina estamos presentes. Todas las provincias, casi todas las provincias representadas, y eso me encanta que seamos muchos, que seamos un montón. Luján Gagliano, desde Lanús, me encanta que seamos tantos, y para que todos tomemos conciencia de eso también, ¿no? Todos repartidos por todos lados, pero todos con un interés en común, que es el día de hoy ver lo que son las áreas protegidas. En este caso vamos a hacer principal hincapié en Argentina, pero para todos los que están fuera de Argentina los invito a que también, después les voy a dejar algunas tareas para investigar. Lili desde Arroyo Pinazo, en José Cepaz, Leandro de Chascomús, bueno, estamos repartidísimos. Roldán Sur de Santa Fe, muy bien, Gabriela Maldonado de Berazategui. Bueno, muchos representantes de la provincia de Buenos Aires, distintos puntos de la provincia de Buenos Aires, representantes en Jujuy, Santa Fe, Entre Ríos, Mendoza. Bueno, estamos por todos lados. Me encanta que así sea y que así esté. Y como les decía, un tema que nos une en un punto en común, que son las áreas protegidas. Un tema que es, claro, imagínense, yo soy guardaparque, y generalmente guardaparques y áreas protegidas estamos asociados casi como si fuera la misma palabra. Les voy a contar hoy un poco, vamos a ver como que no es así, no es tan así, pero sí es verdad que estamos muy relacionados con ello y es algo realmente maravilloso. Justamente los guardaparques lo que hacemos es cuidar y aguardianar las áreas protegidas, los parques. Pero bueno, como hoy estuve hablando con una colega que no sé si ya está conectada, Cami, pero ya se va a conectar seguro, que iba a estar presente el día de hoy, también una colega de guardaparque, podemos ampliar muchísimo el lugar de ejercer nuestras funciones, ¿no? Como guardaparques. Bueno, bienvenidos a todos, de todas partes, repartidos de todas partes. Cualquier pregunta que a ustedes les vaya surgiendo, o yo también voy a interactuar mucho con ustedes, les voy a ir haciendo preguntas para que compartan con el chat, pero cualquier pregunta que tengan, por favor háganmela, y si no la vi en el momento, me la vuelven a hacer, levantan la mano. La idea es como si fuera esto, que estuviéramos en presencial, en un lugar todos juntos, un área protegida, podríamos decir. Bueno, como me levantarían la mano, háganlo por acá también. Así podemos abordar este tema que realmente es maravilloso y es hermoso. Me fascinan todos los temas de naturaleza, me fascina hablar de esto. Si voy muy rápido también me dicen, porque a veces en esa fascinación me acelero y me encanta, pero bueno, vamos a ir haciendo de esto un día realmente hermoso. Sean todos súper bienvenidos a este día de hoy, en el que vamos a hablar de un tema súper hermoso, pero yo lo puse en preguntas. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Vamos a ver qué son las áreas protegidas, cuál es su función, cuál es su rol. ¿Son todas iguales las áreas protegidas? ¿Para qué fueron creadas las áreas protegidas? ¿Por qué es tan importante que existan las áreas protegidas? Y como guardaparque les voy a lanzar la primera pregunta disruptiva del día. ¿Y por qué yo como guardaparque personal pienso que en algún momento de la vida tienen que dejar de existir? Y esa es la primera, podríamos decir, pregunta disparadora para que nos quedemos, que al final del día de hoy vamos a responder. O les voy a responder por qué tengo esa mirada yo también. Pero vamos a ir abordando de a poquito todas estas preguntas para ver las áreas protegidas, cuál es la función. Primero de todo, tenemos que saber qué son realmente las áreas protegidas. Entonces, lo vamos a hacer como una definición, pero vamos a ir hablando sobre eso. Las áreas protegidas, por definición, son espacios geográficos dedicados a la conservación a largo plazo de los recursos naturales y culturales. ¿Qué hacen las áreas protegidas? Conservan la biodiversidad y contribuyen de esta manera, cuando conservan la biodiversidad, contribuyen de esta manera, en una forma muy directa, a la subsistencia de las comunidades. ¿Qué comunidades? Las comunidades de los pueblos, de los seres humanos, a través de los servicios ambientales y los servicios ecosistémicos que brindan. Esto podríamos decir es la definición
casi que de diccionario de lo que significan las áreas protegidas y qué son las áreas protegidas. Ahora, vamos a quedarnos con algunas palabras claves de esta definición, que por ahí son las más importantes. Son espacios geográficos destinados a la conservación de los recursos naturales y culturales. Podríamos hablar de recursos o podríamos hablar de aspectos, ¿sí? De los aspectos naturales y culturales. Y por ende de todas las interacciones de esos aspectos que hay dentro de esa área. Porque en una área protegida no solamente son globos, vamos a decir, o círculos de seres vivos, en factores bióticos o abióticos, como nos dirían en la secundaria, en biología, o en la primaria, factores bióticos y abióticos, sino que hay muchas relaciones, muchas interacciones entre cada uno de los componentes. Y las áreas protegidas, como espacios geográficos dedicados a la conservación, lo que buscan es que se conserven esas interacciones. Porque yo puedo tener todos los seres vivos que se me ocurra en un lugar, pero si no hay interacciones, van a ver que va a haber algo como que falta, como que estaría incompleto. Entonces las interacciones son súper importantes. Ahora, después dicen, conservan la biodiversidad fundamental en este planeta y contribuyen de una forma directa a la subsistencia de las comunidades. Claro, comunidades en este caso se refiere a las poblaciones humanas. Vamos a decir a la especie de seres humanos, a todos los seres humanos. Claro, porque los seres humanos, todo, absolutamente todo, no hay nada fuera de eso. Todo lo que nosotros hacemos, tocamos, conocemos, proviene de la naturaleza. Esta computadora que estoy usando para hacer hoy y la computadora que están usando todos ustedes o el celular que están usando todos ustedes, tiene componentes que salieron como materia prima de la naturaleza. Todo proviene de la naturaleza. Entonces, el 100% de nuestra vida, por más sintético que pueda ser alguna prenda, por ejemplo, de indumentaria, sí, pero para hacer esto sintético tuvieron que usar maquinarias que usaron recursos que salieron de la naturaleza. Entonces, todo, absolutamente todo nuestro estilo de vida proviene de la naturaleza. Lo que nosotros como seres humanos tenemos que hacer es acercarnos un poco más a vivir nuestro estilo de vida con menos procesos, desde que usamos eso que sale de la naturaleza hasta el producto final. Porque hay muchos procesos en el medio. Pero fíjense lo importante que es. Entonces, acá ya empezamos a ver que por definición, ¿cuál es la importancia de las áreas protegidas para los seres humanos? Porque nuestra vida está basada en la naturaleza. Entonces la naturaleza hay que conservarla. Punto inicial. Si como seres humanos nuestra vida se basa en todo lo que es de la naturaleza, hay que conservarla. Si no, somos la única especie que se va a ir sin nada. ¿Bien? Dicho esto y definido qué son las áreas protegidas, les voy a contar que no son todas iguales y que hay distintas formas de poder conservar o de poder determinar un área protegida. Y se diferencian generalmente en qué es lo que hace cada uno. Por ejemplo, tenemos distintas categorías como ser parques, reservas, parque interjurisdiccional, patrimonio mundial y monumentos naturales. Y esto es maravilloso, porque digo, son muchas categorías de conservación. Algunas entran dentro de lo que son espacios geográficos, otras son más específicas de especies de seres vivos, como pueden ser animales, plantas, pero también son espacios geográficos, como los monumentos naturales, que nos vamos a meter un poco en eso. Y vamos a ver que hay distintas jurisdicciones incluso de áreas protegidas. Algunas están bajo cierta administración, otras bajo cierta otra, pero no me quiero adelantar mucho porque lo vamos a ver. Ahora, sepan que dentro de lo que es el mundo de áreas protegidas, no es lo mismo un parque que una reserva. No es lo mismo un parque que un parque interjurisdiccional, que ya la misma palabra nos va dando una pista de algo. No es lo mismo un parque nacional, un parque provincial, que un área protegida que sea patrimonio mundial. Y vamos a ver un poco de qué viene cada cosa, pero nos vamos a meter en monumentos naturales que acá sí quiero que empecemos a profundizar un poco. Porque en monumentos naturales es como un grado más. Al área protegida se le agrega un grado más en lo que es monumentos naturales. Y eso está buenísimo porque van a ver que lo que significa que algo sea monumento natural, como yo lo traigo en estas palabras, quiere decir que es conservación al máximo nivel para esa especie o para ese sitio.
Porque son seres vivos o lugares, sitios, a los cuales se les otorga total protección, protección absoluta por sobre todas las cosas. Por lo menos es el intento, vamos a decir. Por lo menos es lo que se busca cuando se declara una especie o un lugar un monumento natural. ¿Y eso qué permite? Claro, como el área protegida es un espacio geográfico, el espacio geográfico no se desplaza, pero un animal sí se desplaza. Entonces, ¿qué se buscó? ¿Cómo hago yo para proteger una especie animal a nivel mundial que se desplaza todo el tiempo y a veces está dentro de un área protegida y a veces no, y a veces sí, y a veces no, porque se mueve por todos lados? Por ejemplo, la ballena franca austral, que tiene una migración por todos los océanos. Entonces se los declara monumento natural. Y yo digo conservación al máximo nivel porque es esa especie que logró el nombramiento de monumento natural tiene una protección extra. De hecho, hay sistemas que les ponen guardaparques exclusivos a esas especies para poder hacer todas las tareas de conservación, que vamos a ir viendo, obviamente. Por ejemplo, monumentos naturales nacionales. Vamos a jugar un poco, porque yo sé que muchos de ustedes conocen. Pónganme acá en el chat qué monumentos naturales nacionales, conocen que estén vigentes hoy, que estén ya nombrados hoy como monumento natural. Porque sé que hay muchos aquí que se dedican a la educación ambiental, que son guías, que saben muchísimo de todo esto. Entonces, cuéntenme qué monumentos naturales conocen. Incluso pueden no dedicarse a la educación ambiental, no ser guías y ya saber esta información. A ver si sabemos. ¿Qué monumentos naturales nacionales conocen? Cataratas del Iguazú. Es un punto, podríamos decir, bastante cercano, pero vamos a hablar de Cataratas del Iguazú. A ver, ¿qué otros monumentos? Lagunas de Pozuelo en Jujuy, La Taruca. Ahí me gusta, bien, bien, ahí nos vamos acercando mucho más. Vamos acertando mucho más. El Yaguareté es un monumento natural. Las Tarucas. Morphos epistrophus argentinus, ahí me queda el nombre científico de la bandera argentina, muy bien, pero todavía no es nacional, estará prontamente a ser declarado nacional, todavía no llegó a ese nivel, pero sí, vamos a ver que es provincial. Venado de las Pampas, Valle de la Luna, parecía Iguazú, Valle de la Luna, la bandera argentina es provincial, muy bien. Ciervo de los Pantanos. El tala dentro de la ciudad de Buenos Aires es una especie protegida, un árbol. Bueno, muy bien, el huemul. Bueno, muy bien, me gusta que participen y gracias por eso. Bien. Monumentos naturales nacionales, por ejemplo, ahí los tienen. Yaguareté, huemul, taruca, ballena franca austral, como animales. Ahora, también tenemos el humedal Laguna de los Pozuelos, también tenemos bosques certificados, que es un parque nacional, y ahí es donde yo digo protección extra. Conservación al máximo nivel. ¿Por qué conservación al máximo nivel y protección extra? El Yaguareté, monumento natural nacional, que además tiene poblaciones dentro de parques nacionales, o sea, está doblemente protegido y conservado. Bosques petrificados, es un monumento natural por ser bosques petrificados y además está declarado como parque nacional, doblemente protegido. Laguna de los Pozuelos es un gran humedal también. Y así tenemos un montón de ejemplos. Lo mismo de Yaguareté con el huemul, con la taruca, con la ballena franca austral. Son especies que al desplazarse no importa dónde estén. Si están dentro del Parque Nacional tienen doble protección. Si salieron de los límites del Parque Nacional, igual están protegidos y conservados. Eso es lo que yo les quiero contar y transmitir. Y esa es la importancia de que muchas especies más sean declaradas Monumento Natural Nacional. Después pueden ser provinciales también, porque muchos que me nombraron ahí, por ejemplo, el tala, la mariposa bandera argentina, son provinciales o jurisdiccionales, en el caso del tala de la Ciudad de Buenos Aires. Por ley está protegido el tala como especie protegida vegetal dentro de lo que es la Ciudad de Buenos Aires. La bandera argentina, por ley, está declarada monumento natural provincial. Eso quiere decir que se le da un grado extra porque se encontró que tiene un valor extra. Ahora vamos a ir a la verdad. A mí me encanta porque yo les voy a contar siempre una mirada, voy a tratar de traer siempre una mirada distinta.
el 100% de las especies de animales y de plantas en el mundo, para mí son monumento natural. Cuando uno ama la naturaleza, realmente el 100% de las especies de animales y de plantas y de árboles y de hongos, absolutamente todo, para mí, por lo menos para mí, es monumento natural. ¿Cómo no hacerle un monumento a la naturaleza que tenemos en nuestro planeta? A mí no me lo tiene que decir una ley, esto es monumento natural. No, no, yo elijo conservarlo, cuidarlo, respetarlo, honrarlo y amarlo durante toda mi vida. Esté donde esté, ¿sí? Todos tienen que ser monumentos naturales. Y además de nacionales, también tenemos, lógicamente, provinciales. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires tiene un montón de monumentos naturales, como ser el Cauquén Colorado, el Cerro Ventana, el Venado de las Pampas, el Ciervo de los Pantanos, la Iguana de Cobre, el delfín franciscana, la lagartija de las dunas, el árbol de cristal, la mariposa bandera argentina, declarada hace poquito nomás como monumento natural nacional, la mariposa que tiene el nombre de la bandera argentina por el color que tiene, es esa celestita que ven ahí. ¿Y cuántos monumentos naturales más tenemos en la provincia de Buenos Aires que, por más que no estén declarados, son monumentos naturales inmensos también, que podemos contar nosotros? Claro, el puma no está declarado monumento natural y sin embargo tiene una gran presencia en lo que es la provincia de Buenos Aires. Y así podemos hablar de un montón. Águila mora, halcones peregrinos, halconcitos colorados, bueno, todas las especies que se les ocurran, pueden ser declaradas monumentos. El Ciervo de los Pantanos tiene el Parque Nacional en Otamendi, sí. El Parque Nacional que está en Provincia de Buenos Aires, uno de los parques nacionales que está en Provincia de Buenos Aires, es Ciervo de los Pantanos, antes era Reserva Nacional Otamendi, tiene presencia del Ciervo de los Pantanos como monumento natural provincial. Ahora fíjense qué interesante esto, y gracias por tu aporte. En un parque nacional hay presencia de un monumento natural provincial, pero que como nacional no está puesto como monumento natural. Pero no importa, ¿y ahí qué se hace? Los guardaparques provinciales hacen mucha labor en conjunto con los guardaparques nacionales, porque los provinciales lo tienen como monumento natural y se le designa un guardaparque especial del Ciervo de los Pantanos y está en territorio de parques nacionales. Y ahora vamos a ahondar un poco cómo son esas cosas que suceden, que a veces dentro de lo que es el sistema pueden parecer un poco como un meollo que se arma, pero en realidad no habla más que de un montón de labores de conservación que se hacen de distintas formas para llegar a lo mismo. Y ahí es que tenemos, para que podamos comprender bien todo esto, que hay distintos niveles, pero todos tienen el mismo objetivo. ¿Y por qué digo distintos niveles? Porque ahí hablamos de las jurisdicciones. Nosotros tenemos jurisdicción nacional, provincial, municipal y privada. Es decir, todo lo que sucede a nivel nacional lo tiene la administración nacional del país. Provincial, cada provincia tendrá la responsabilidad de cuidar sus recursos naturales. Por constitución, nosotros en Argentina tenemos que cada provincia es responsable y administra sus propios recursos naturales. Entonces ahí lo tenemos a nivel provincial. Después está el nivel municipal. Cada municipio puede ejercer sobre sus espacios geográficos si tuviera alguna reserva municipal. Y hay un nivel, hay una jurisdicción, que es la jurisdicción del privado. Y esta es muy interesante. Resulta que nosotros en Argentina, y en realidad sucede prácticamente en todo el mundo, los que sean acá de otros países por ahí me lo podrán confirmar, tenemos prácticamente todo alambrado. Es como si todas las tierras tuvieran un nombre y apellido, que no son de toda la humanidad, sino que son de alguien puntual. Como si fuera que tienen dueño, pero en realidad nadie es dueño de la tierra, eso ya lo sabemos. Ahora, muchos privados han comprendido el valor que tienen sobre su responsabilidad y han declarado áreas protegidas privadas. Ustedes fíjense, si nosotros unimos todas las jurisdicciones, nacional, provincial, municipal y privado, nos encontramos que en Argentina tenemos más de 600 áreas protegidas.
O sea, piensen bien el número. Más de 600 áreas protegidas tenemos en Argentina. Claro, estamos acostumbrados solamente a contar los parques nacionales. Pero en realidad en Argentina unimos todas las jurisdicciones y contamos con más de 600 áreas protegidas. No es un dato menor. Y a nivel nacional tenemos más de 55 áreas protegidas. Y esto es interesante. Vieron que les conté antes que hay distintas categorías de conservación: parque, reserva, parque interjurisdiccional. Bueno, si ustedes ponen, ¿cuántos parques nacionales hay en Argentina? Cerca de 40. ¿Y por qué Jeremías dice entonces que hay más de 55 áreas protegidas? Porque muchos no son parques nacionales. Porque no están bajo la nomenclatura de parque. Quizás están compartidas esas áreas protegidas con otras jurisdicciones y son parques interjurisdiccionales. Entonces no las cuentan como parques nacionales, pero siguen siendo áreas protegidas que están bajo la administración de Parques Nacionales, que es a nivel nacional, la administración que regula y tiene total responsabilidad de conservar los espacios naturales que tiene bajo su dominio. Entonces, está buenísimo porque esto nos hace abrir un montón, pero un montonazo, la apertura de la cabeza, de decir, ah, claro, hay muchas más áreas protegidas, mucha más superficie protegida que los parques nacionales. Claro, los parques nacionales son las palabras mayores, son los que por ahí estamos hablando de cientos de miles de hectáreas de un solo parque nacional. Y quizás cuando hablamos de privado, municipal y provincial estamos hablando de algunas pocas de miles, pero todos en su conjunto suman un número realmente más que interesante. Así que eso se lo dejo como dato porque me parece que está bueno. Y a todo esto yo le voy a sumar algo más, porque si bien la charla es de áreas protegidas, podemos hablar sobre la labor de las áreas protegidas, que es la conservación de las especies, la conservación de la naturaleza, la conservación de la biodiversidad. Y si hablamos de conservación de la biodiversidad, hay un montón de otras instituciones que se dedican a conservar la biodiversidad que no son áreas protegidas, ni nacional, ni provincial, ni municipal, ni privada. ¿Qué son si no son áreas protegidas? Son, por ejemplo, jardines botánicos, santuarios animales, centros de rescate de fauna silvestre, las que trabajan en conservación realmente. Pero hay jardines botánicos por todos lados. De hecho, acá hay una representante de un jardín botánico en Jujuy, que es guía en un jardín botánico de Jujuy, que se dedican a la conservación de los espacios, que se dedican a la conservación de la naturaleza. Hay jardines botánicos que se dedican a producir plantas que pueden estar en peligro de extinción o a producir plantas para hacer restauración ambiental. Santuarios animales. Hay santuarios animales que se dedican a la conservación de la especie, y no solo en Argentina, a nivel mundial. Centros de rescate de fauna silvestre son centros especializados, súper especializados, en recibir fauna silvestre que ha sido o decomisada por tráfico o que hayan tenido algún accidente por atropellamiento o por lo que sea, o por mascotismo, cualquier razón que sea, los reciben, evalúan el estado veterinario, el estado médico que puede llegar a tener esa especie, ese ejemplar, y ven la posibilidad de liberarlo de vuelta a la fauna silvestre, o como fauna silvestre. ¿Por qué fauna silvestre? Lo devuelven a su ambiente natural. Y esos no son áreas protegidas, pero son lugares que hacen muchísima, muchísima labor para conservar la biodiversidad de nuestro país. Y eso funciona en todo el mundo, ¿eh? Yo les hablo de nuestro país, Argentina, pero para los que están en Chile, Uruguay, en España, sepan que en todos los países del mundo esto sucede. Y si no, debería suceder. Y si no sucede en su país, qué gran oportunidad y posibilidad que tenemos para que empiece a suceder. Porque no los voy a dejar que se queden sentados. Yo los voy a motivar y los voy a impulsar a que hagan lo que puedan desde su lugar. Siempre hagan lo que puedan desde su lugar. Yo los voy a motivar a eso. Ahí nos comparten, por ejemplo.
Lili nos comparte, Ciervo de los Pantanos y Bahía de San Borombón son dos lugares Ramsar también. Sí, vamos a hablar un poco de eso, se me acordar, Lili. Adriana Vergara, nuestra representante que está en un jardín botánico en Jujuy. Tenemos el Cafajú, Centro de Rescate de Fauna Silvestre. Anaí, Tecobe, Mimbán, Departamento Colón, Entre Ríos. Tenemos Huiraogá también en Misiones. Huiraogá es un centro de rescate que ya es de los más conocidos. Bueno, Fundación Temaiken está buscando ya hace unos años funcionar en algún aspecto, en algún sector de lo que ellos tienen, también como centro de rescate de fauna silvestre. El Ecoparque de Buenos Aires también busca lo mismo, tiene su centro de rescate de fauna silvestre dentro de lo que es el territorio de la Reserva Ecológica de Costanera Sur, en Puerto Madero, ahí en plena ciudad. Hay un montón de lugares que se dedican a esto y no son áreas protegidas. Por eso, esto les quiero contar. Y un poco fue la introducción que yo le decía a los guardaparques, se nos asocia a las áreas protegidas, pero podemos cumplir funciones en muchos lugares más. Así pasa lo mismo en la conservación. Para hacer conservación de la biodiversidad, no solamente tenés que estar conservando un espacio geográfico, es decir, ser un parque o una reserva, para ponerle solo los dos términos principales. No solamente ser un parque o una reserva. Podés hacer conservación en un jardín botánico, en un santuario animal, en un centro de rescate de fauna silvestre. Podés no tener ninguna de estas opciones y en tu casa vos colaborar con la conservación de la naturaleza. ¿Cómo? Y yo en mi jardín puedo poner todas las plantas nativas de la región donde yo estoy viviendo. Y ahí estoy colaborando con la conservación de la naturaleza. Porque es mejor poner una planta nativa que poner una planta exótica de otro continente, de otro país. Y si tiene potencial invasor, más todavía. Todavía estoy colaborando con la conservación de la naturaleza. Porque si yo pongo plantas nativas, como les decía al principio, voy a tener polinizadores, voy a tener aves que se acercan, entonces va a haber interacciones entre flora y fauna. Y si yo logro poder colaborar con interacciones entre flora y fauna en el entorno donde vivo, entonces estoy ayudando un montón a la conservación de la naturaleza. Y muchos que están aquí son del COM. ¿Qué es el COM? El Club de Observadores de Mariposas, como nos dice Alejandra. El Club de Observadores de Mariposas, que está presente en distintas provincias, ayuda un montón a la conservación de la naturaleza. ¿Cómo? ¿Son un jardín botánico? No. ¿Son santuarios animales? No precisamente. ¿Son centros de rescate de fauna silvestre? Alguno puede funcionar, pero no necesariamente. ¿Y quiénes son los del COM? Que son como los COA, los Clubes de Observadores de Aves. ¿Qué hacen? Son grupos de personas que se unieron con una pasión en común, en este caso las mariposas. Y a través de ello hacen educación ambiental. Y a través de la educación ambiental, ¿qué hacen? Conservación. Entonces, todos pueden hacer conservación. No tenés que ser guardaparque, no tenés que ser especialista, tenés que tener ganas y conocer qué es lo que hay que conservar, qué es lo que realmente hay que conservar. Y de esa forma puedes hacer conservación, en cualquier lado. Haciendo educación ambiental, dando una charla, puedes no dar ninguna charla porque quizás no te gusta hablar en público, tener en tu jardín todo lindo, en tu balcón si vivís en la ciudad de Buenos Aires, en cualquier lado. En cualquier lado vos podés tener. No me acuerdo cuando viví en la ciudad de Buenos Aires, yo vivía antes en plena ciudad de Buenos Aires. Hoy les voy a contar después dónde vivo, pero antes vivía en plena ciudad de Buenos Aires. En el balcón, yo tenía más de 12, yo creo que eran entre 12 y 15 especies de plantas nativas diferentes, en un espacio de literalmente 3 metros cuadrados. No tenía más que eso el espacio, era una selva, básicamente. Pero tenía más de 15 especies, o cerca de 15 especies de plantas nativas diferentes. Ahí. Obvio que eso colabora con la conservación. Entonces, todos, de alguna forma, podemos tener, bajo una institución o bajo ustedes mismos, pero pueden colaborar con este mismo objetivo, la conservación de la naturaleza. ¿Bien? Vamos a volver un poco a las áreas protegidas, que es el tema estrella del día de hoy. Entonces, las áreas protegidas lo que hacen es un papel súper importante en lo que es la conservación de la biodiversidad. Porque ustedes imagínense que cuando uno va a un área protegida, aparecemos nosotros los guardaparques y empezamos a veces, depende de quién te toque, con todos los no, como yo digo en algún momento. Te dicen todo lo que no podés hacer, o todo lo que no. Y muchas veces nos pasa que vienen
claro, vienen fascinados los visitantes al área protegida y dicen, ay, pero me quiero llevar esta flor, no, me quiero llevar esta ramita, no, me quiero llevar esta piedrita, no, me quiero llevar, no, 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 no puedes tocar nada. Lo ideal es que no toques absolutamente nada. Que camines, que disfrutes, que veas, que saques fotos y nada más. Es fundamental eso. Y van a ver a lo largo del día de hoy, de este encuentro, por qué a veces nos ponemos un poco así, como tan exigentes. Pero el rol de las áreas protegidas sí podemos decir que es súper fundamental para conservar la biodiversidad del país y de todo el planeta entero. Todas las fotos que ustedes van a ir viendo, que ya van viendo y que van a seguir viendo en la presentación, son todos lugares de Argentina, especies de Argentina, flora de Argentina, fauna de Argentina, todo. Yo me encargué de buscar todo bien de acá de Argentina, para que vayan viendo. Entonces, sabiendo que tenemos un rol muy importante de las áreas protegidas, sabiendo que tenemos distintas jurisdicciones de las áreas protegidas, tenemos parques, tenemos reservas, sabiendo que tenemos distintas categorías, parques, reservas y distintas jurisdicciones, nacional, provincial, municipal, privado, tenemos que saber que todas, no importa la categoría que tenga, no importa la jurisdicción que tenga, todas juegan el mismo papel, que es la conservación de la biodiversidad. Y si nosotros tenemos eso como un objetivo común, la conservación de la biodiversidad, claro, tenemos que empezar a pensar en algo que es súper importante. No todas las áreas protegidas pueden cumplir con todo. Porque si nosotros estamos hablando de conservar la biodiversidad del país, vamos a hablar de Argentina, conservar la biodiversidad del país, claro, un área protegida no puede cubrir todo, si no tendremos que declarar parque nacional a todo el país entero. Entonces, ahí es que empiezan a aparecer muchas áreas protegidas. Y todas tienen el mismo objetivo en común, pero todas tienen un propósito diferente. Y ahí entra la esencia de cada área protegida. Cada vez que un área protegida se crea con un propósito único y específico para esa área protegida. Y se determina bien detallado y puntualmente cuál es el objetivo de esa área protegida. Y sé que muchos de aquí, que están aquí presentes, están queriendo crear áreas protegidas en el lugar donde viven. Y me encanta. Y espero que esto los ayude. Y si no me preguntan y los ayudo, los puedo ayudar. Si los puedo ayudar, los voy a ayudar. Entonces, de esta manera, lo que se hace es conservar distintos ecosistemas en todo el mundo. Claro, porque si yo declaro un área protegida en Misiones, ¿quién cuida el área, quién cuida la biodiversidad de Tierra del Fuego? Entonces tengo que crear un área protegida en Tierra del Fuego. Pero si en Tierra del Fuego tengo distintos ecosistemas, ¿cómo hago para cubrir todo? Y tengo que crear distintas áreas protegidas, porque tengo que ir haciendo islas para poder conservar todo. Porque lo que hace el área protegida es área protegida. Resguardo esta porción de territorio para que se conserve en su forma más original posible todo lo que hay acá. Flora, fauna, factores bióticos, abióticos, interacciones entre sí, todo lo que esté acá, yo trato de que se quede tal cual y que sea simplemente la naturaleza siguiendo su curso. ¿Bien? Entonces, cuando un área protegida se crea, para los que están por crear un área protegida, fundamental, ¿cómo creo yo un área protegida? Primero, les dije antes, cuando hablamos de jurisdicciones, por Constitución Nacional en Argentina, todas las provincias tienen dominio sobre sus recursos naturales. ¿Eso qué quiere decir? Yo, por ejemplo, estoy en la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires tiene dominio sobre sus recursos naturales. Y si yo quiero crear un parque nacional, ¿cómo hago? Dos vías. O la nación, el presidente de la nación, dice: a vos, gobernador de la provincia de Buenos Aires, estas tierras te las saco, porque yo tengo el poder de hacerlo a través de una ley, te las saco, te las expropio y voy a crear un parque nacional. No pasa nunca. ¿Por qué no pasa nunca?
porque se meten esos vericuetos de imagen política, costo político, todas esas cosas. No suele pasar. Ahora, ¿qué puede pasar? Negociemos. Gobernador de la provincia de Buenos Aires, ¿usted me otorgaría las tierras que le corresponden por constitución, pero para hacer un parque nacional? Sí, presidente, toma, se las dono. Y así es como se crean muchos parques nacionales. Se donan desde la provincia las tierras para crear un parque nacional. ¿Termina ahí? No, ese es el principio. Después hay que hacer una normativa, porque todas, absolutamente todas, y esto es una, les iba a decir recomendación, pero para los que están creando un área protegida ahora o quieren impulsar la creación de un área protegida, es una obligación. Se crea todo por ley, porque la ley no te la puede tocar nadie después. Es muy difícil que te deroguen la ley entera. Pueden hacer alguna modificación, pero derogar la ley entera es muy difícil. Entonces, claro, parque es la mayor categoría de protección en un área protegida. A nivel normativo, ¿qué es lo más fuerte? La ley. La ley a nivel normativo para el Poder Ejecutivo es lo más fuerte, para el Poder Judicial es lo más fuerte. Una ley. Más arriba de ley no hay nada. Entonces, la Constitución. Pero después están las leyes y después están los decretos, las resoluciones, todo eso. Bueno, si van a crear un área protegida, que sea por ley, ya sea provincial o nacional. Si es municipal, seguramente sea por alguna ordenanza, ¿sí? Porque el municipio no tiene capacidad de crear una ley. Pero busquen la normativa más alta en la jurisdicción en la que ustedes van a estar ejerciendo esa labor de crear un área protegida. Busquen la normativa más alta. ¿Y qué se hace con esa normativa? Se asegura, se pone cuándo es la fecha de creación, cuál es el propósito, cuál es la razón para crear esa área protegida, y hasta se pone cómo va a ser el manejo de esa área protegida, qué se va a hacer, qué no se va a hacer, qué se va a permitir, qué no se va a permitir. Y ahí entra lo que les conté, todo lo que les dije, estos 45 minutos que vamos de este encuentro. Ahí entra la jurisdicción, los objetivos, los permisos, la categoría de conservación que va a tener. Va a ser un parque, va a ser una reserva, va a ser una reserva de usos múltiples. ¿Se va a poder permitir el turismo? ¿No se va a poder permitir el turismo? ¿Cómo es? Bueno, en la ley se escribe absolutamente todo. Porque eso es lo que después ustedes van a llevar en la mochila a capa y espada a todos lados para poder implementar esa área protegida. Pero primero tiene que suceder eso. ¿Bien? Le voy a poner un ejemplo. ¿Todos conocen Parque Nacional Talampaya? No de haber ido, de nombre por lo menos. Parque Nacional Talampaya. ¿Todos conocen Parque Provincial Ischigualasto? El Valle de la Luna. Ah, ¿vieron como si les digo el nombre de fantasía? Claro, lo conocen. Si les digo el nombre normativo, no lo conocen. Les voy a contar algo. Parque Nacional Talampaya y Parque Provincial Ischigualasto, que es el Valle de la Luna, en realidad es el mismo área. Es lo mismo. ¿Qué pasó ahí? Por el medio pasaba el límite político de una provincia con la otra, San Juan y La Rioja. ¿Y qué pasó ahí? Una provincia dio las tierras, la otra provincia no dio las tierras. Entonces, de un lado es nacional y del otro lado la provincia dijo, déjame que yo lo administro. Ahora, ¿vamos a territorio? Y no hay ninguna línea que te diga de acá para allá, esto es una cosa, de acá para allá esto es lo otro. Nada. En territorio es lo mismo, nada más que de un lado es provincial y del otro lado es nacional. Y fíjense qué interesante. ¿Se acuerdan cuando yo les conté de distintas categorías, jurisdicciones, y les puse parques, reservas, parque interjurisdiccional, patrimonio de la humanidad? Es patrimonio de la humanidad. Entonces es como que dijeron, bueno, una provincia dijo sí a Nación, toma las tierras. La otra provincia dijo, no, deja que yo las administro. Pero después vino uno que dijo, bueno, esto es patrimonio de la humanidad. Dejen de ver qué hacen con esto. Es todo lo mismo, esto es patrimonio de la humanidad.
y se conserva para todo el planeta. ¿Qué significa que un área sea patrimonio de la humanidad? Que también es un papeleo. Yo se lo voy a decir claro y conciso. Es un papeleo. ¿Pero qué significa? Que por la UNESCO está declarado patrimonio de la humanidad porque tiene que ser conservado para todo el planeta entero. No importa si está en Argentina, si está en Chile, si está en Jordania, si está en Lituania o dónde está. Es importante que se conserve para toda la humanidad del planeta. Eso es lo que dice la UNESCO. Entonces, por eso muchos sitios se declaran patrimonio de la humanidad. Por ejemplo, Parque Nacional Talampaya en el conjunto con lo que es Parque Provincial de Chihuahua y el que nadie conoce, que también es parte de eso, que es el Chiflón, también Parque Provincial, el Chiflón. Es todo un área, son 3 áreas distintas, pero que en realidad geográficamente es todo lo mismo. Cataratas del Iguazú, que hoy me lo nombraban como monumento natural, es patrimonio de la humanidad. Parque Nacional Los Glaciares es patrimonio de la humanidad. Península de Valdés es área protegida provincial de la provincia de Chubut, patrimonio de la humanidad. ¿Y por qué no es Parque Nacional Península de Valdés? Y porque Chubut difícilmente diga tomar nación las tierras porque ya está muy bien administrado todo lo que es Península Valdés en Argentina como área protegida provincial. ¿Por qué? Porque van a ver que se empiezan a meter después algunos vericuetos de uso de esos espacios para beneficio en el caso de nación, provincia o municipio. ¿Cómo vienen hasta acá con todo lo que vamos hablando? Súper. Que sea patrimonio de la humanidad, ¿le otorga alguna protección? Qué buena pregunta, Viviana. Generalmente vamos a decir que sí, porque lo que se busca es asegurar la preservación de eso, porque la UNESCO puede nombrar patrimonio de la humanidad espacios naturales o espacios culturales. Entonces, se busca que por alguna de las dos razones, sea natural, sea cultural, o a veces pueden ser las dos, se conserve lo que hay allí para toda la humanidad, es decir, para todo el planeta. Toda la humanidad es todo ser humano que está parado en el planeta. Entonces, se le da algún grado de protección. Ahora, no hay guardaparques de la UNESCO, por ejemplo. No es que hay guardaparques especiales de la UNESCO, aunque estaría bueno, pero no hay guardaparques especiales de la UNESCO repartidos en las áreas protegidas haciendo como una doble función. No, se le da, por eso digo a veces que es como un papeleo. ¿Sí? Porque para los chicos de Chascomús, que están queriendo implementar el área protegida en Chascomús, muchas veces ha pasado en la historia de que se crean áreas protegidas de papel. ¿Qué significa eso? Se crea el área protegida todo, ¿eh? Se crea la ley, se ponen los propósitos, se pone cuál es la fundamentación de hacer un área protegida, se pone todo, pero después no se implementa. ¿Qué quiere decir que no se implementa? Queda la ley creada, queda el espacio resguardado, pero después adentro no se pone personal, no se hace nada, no se permite el turismo o se hace cualquier cosa, no se implementa como área protegida, porque después de la creación tiene que venir la implementación. Entonces, siempre hay que dar ese salto a la implementación. La implementación es en campo hacer todo lo que hay que hacer. ¿Eh? Pero si hay vandalismo o incendios intencionales, la UNESCO no puede hacer nada, ¿no? Generalmente, seguramente lo que hacen es enviar ayuda económica. O a veces humanitaria, cuando son cosas muy grandes. Pero sí, económica. A ver, que un espacio sea declarado patrimonio de la humanidad, seguramente hay una ayuda económica para ese espacio. O sea, recursos económicos para que ese espacio pueda tener más herramientas en campo para poder ser preservado. ¿Quién administra lo que es de la humanidad? ¿Quién pone los fondos? Bueno, creo ahí, Lili, que te respondí justo recién con eso mismo. Porque si yo tengo, por ejemplo, un parque nacional que es patrimonio de la humanidad, yo tengo el aspecto económico por parte de nación. La Administración de Parques Nacionales es un ente autárquico, eso quiere decir que tiene su presupuesto propio y puede generar su presupuesto también. Y si es patrimonio de la humanidad, yo estimo que la UNESCO debe pasar algún monto económico para ese área específica, ¿sí? Pero después, más allá de eso, no hay mucho más. Ahora, les quiero contar un caso puntual. Vieron que yo le dije que vivía en la Ciudad de Buenos Aires, ya no vivo más en la Ciudad de Buenos Aires. Yo ahora vivo en la región del sur de la provincia de Buenos Aires,
en una de las regiones serranas más exclusivas que podemos encontrar. ¿Y por qué digo exclusivas? Porque es un espacio geográfico único en el mundo. ¿A qué voy? Les voy a contar un poco de esto, para que vean a veces cómo son los manejos. Ventaña es una región, el sistema serrano en Buenos Aires nosotros tenemos dos sistemas serranos grandes, el de Tandil y el de Ventaña. Generalmente se conoce más el de Tandil, pero porque está más cerca de la ciudad de Buenos Aires, pero tenemos el sistema serrano también de Ventana, que es los picos más altos de toda la provincia de Buenos Aires. El pico más alto llega a 1.234, 1.235 metros sobre el nivel del mar. Ahora, fíjense, dentro de esta región tenemos jurisdicción, provincia de Buenos Aires. Acá Nación no tiene ningún tipo de injerencia. Hay un área protegida que es Parque Provincial. Ahora, es el único parque provincial de toda la provincia de Buenos Aires. ¿Eso quiere decir que es el único área protegida? No, es el único parque. Pero después la provincia de Buenos Aires, en el sistema de áreas protegidas, tiene como 20 áreas protegidas más, pero son todas reservas. Y ahí ya tenemos una diferencia. No es lo mismo un área protegida que es parque que es reserva. Parque nacional, reserva nacional. Les traje el ejemplo de Otamendi. Era Reserva Nacional Otamendi y después la declararon Parque Nacional Otamendi, Ciervo de los Pantanos. Pero es el mismo área protegida. ¿Qué cambia? La categoría le da más grados de protección y de conservación al espacio. Y quizás le dan incluso más recursos, personal, económicos, lo que sea. Ahora, están bajo la misma jurisdicción, provincia de Buenos Aires, pero tiene una categoría mayor, porque es parque. Bueno, en Buenos Aires tenemos un solo parque. Un montón de áreas protegidas, pero un solo parque, que es el Parque Provincial de Ernesto Torkins. Y además tenemos otra reserva, que es Reserva Natural Sierras Grandes. Y acá hay un mix, porque Reserva Natural Sierras Grandes es un área privada, es un campo privado. Pero el dueño del campo dijo, yo quiero que esta parte del campo sea reserva. Y la provincia dijo, bueno, yo tengo un sistema exclusivo, porque la provincia en su administración así lo creó, tengo un sistema exclusivo en el que, si vos sos un privado y querés crear una reserva, yo te lo administro, le dijo la provincia. Entonces tenemos un parque provincial, que es el único, y tenemos además una reserva natural que está en una jurisdicción privada, pero administrado por la provincia de Buenos Aires. Es decir, que tiene guardaparques de la provincia de Buenos Aires. Y eso en la provincia de Buenos Aires pasa mucho. ¿Cuál es el ecosistema? Pastizal serrano pampeano. En toda la provincia de Buenos Aires tenemos el pastizal pampeano, pero como estamos en un lugar de sierras, es el pastizal serrano pampeano. Influencia de ahí puse 3, pero de 2 ecorregiones diferentes. ¿Cuáles son las ecorregiones? Pampa y Espinal. Porque estamos en la ecorregión pampeana y muy cerca, como ven acá, toda esta franja que ven acá, así, es el Espinal. ¿Bien? Ahora fíjense esto, porque esto a mí, yo vivo acá, de hecho ejercí mis funciones en el Parque Provincial Ernesto Torkins, como guardaparque, y esto es maravilloso. Estamos hablando de un cordón serrano que tiene 180 kilómetros de largo por 80 de ancho. Casi todo está privatizado. Es decir, son campos privados. Exceptuando el parque Provincial de Ernesto Torkins, porque incluso Sierras Grandes es privado. Si un día el dueño del campo dice, doy de baja el convenio porque quiero hacer otra cosa en el campo, lo puede hacer. Pero el parque provincial no, ya tiene su máximo grado de protección, como parque provincial. Ahora es el único área protegida. Y fíjense que las características que tiene este lugar es que hay más de 40 endemismos en esta región. ¿Qué quiere decir un endemismo? Una especie que es endémica significa que si no está en esa región, no está en el planeta, no está en todo el planeta. O sea que es exclusiva de esa región. Pueden ser endemismos estrictos de un área muy, muy cerrada o muy chica, o endemismos de
algún área más grande. Como todo, es una cuestión también de perspectiva, de cómo lo vemos. Pero ahora, un lugar que tiene más de 40 endemismos y tenemos un solo parque provincial. Yo siempre digo la pregunta, digo, ¿cómo puede ser que todo el cordón serrano no sea parque nacional, por lo menos? Mínimo. Pero bueno, 40 endemismos, ¿eso quiere decir que son 40 especies? Que si esto de repente desaparece, seguramente las 40 especies desaparezcan consigo también. Ahora, les quiero contar algo del parque provincial. Ustedes fíjense lo siguiente. Parque Provincial Ernesto Torkins. Máxima categoría para ese área. Dentro del Parque Provincial, la mayor atracción, todos lo van a conocer más conocido como Sierra de la Ventana. La mayor atracción turística es la ventana que se hizo en una de las sierras. Ese cerro ventana es monumento natural dentro de la provincia de Buenos Aires. O sea que tenemos doble protección, porque es parque provincial y es monumento natural. Ahora, cuando yo les nombré los monumentos naturales, les conté que también había uno que se llama iguana de cobre. Y adivinen dónde hay una población de iguana de cobre. En el Cerro Ventana. Es decir, que en ese lugar tenemos parque provincial como espacio geográfico de la mayor protección que se le puede dar. Monumento natural a la ventana. Y además, la presencia de otro monumento natural de la provincia en ese mismo lugar, en la ventana. Triple protección. Y ustedes me dirán, está recontraprotegido, resguardado, va turismo todos los días. Y acá está una de las grandes preguntas que no se las dejé plasmadas, pero que se las hago ahora. Pero sí fue uno de los temas principales de la charla del día de hoy. Las infinitas posibilidades que nos dan las áreas protegidas. Porque ustedes podrán decir, ¿cómo que hay turismo? Si es doblemente monumento natural, parque provincial, súper protegido, en la mayor protección y conservación que se le, casi que caso único en el mundo, podríamos decir. Por eso les puse el caso especial. Es casi que un caso único. Sí, pero vamos a ver, antes de meternos, para que esperen que quiero leer los comentarios. Porque me parece muy interesante meternos con plena atención. A ver, porque sé que hay algunas preguntas. Además, le dan beneficios al propietario para ese sistema con respecto a cierres grandes y seguramente haya algún beneficio en esos casos. Bueno, ya le dan la administración, o sea, le ponen el personal para que haga las labores cada día. Esos endemismos, ¿tiene que ver con la historia geológica de la región? Sí, Anaí, sí, totalmente. Muchas de las, a ver, en realidad, todo lo que sucede en esta región, que tiene una historia geológica riquísima, y hay de hecho dos teorías muy fuertes de cómo fue la formación de todo esto, hace que sean un cúmulo de características únicas en el planeta, porque son únicas en el planeta estas características, y hace que por eso haya tantos endemismos. Después, Viviana Mazzoni, tienen distintas jerarquías, los parques nacionales y los parques provinciales, ¿es mejor que sea nacional? Sí, totalmente. Y te voy a contar por qué. Porque la nación tiene más recursos económicos. Básicamente se los voy a decir bien crudo. La nación tiene más recursos económicos y le puede llegar a destinar un cuerpo mucho más holgado y un cuerpo mucho más, no voy a decir experimentado porque eso es según cada persona del personal, pero en cuanto a recursos, equipamiento, infraestructura, generalmente Nación está mucho mejor parada. Aunque hay sistemas provinciales que suelen estar mucho mejor incluso que Nación. Por ejemplo, en Mendoza tienen un sistema provincial de áreas protegidas muy bueno. De hecho, Mendoza es, creo que la única provincia de todo el país que no tiene parque nacional. Por lo menos hasta así. Nada, Mendoza es la única provincia de todo el país que no tiene parque nacional, porque tiene un sistema provincial muy bueno. Misiones en su momento también tenía un sistema provincial de áreas protegidas muy bueno, al igual que Chubut, un sistema de áreas protegidas muy bueno. Pero como todo, son cuestiones administrativas políticas que van cambiando con el tiempo
y se van modificando bastante. La verdad es que se van modificando bastante. Pero generalmente nación tiene más posibilidades para brindar, eso sí. Ahora, parque nacional, parque provincial, y sí, parque nacional suele ser palabras mayores, vamos a decir. Generalmente, por todo esto que te digo, recursos, personal, infraestructura, recursos económicos, por un montón de razones suelen ser palabras mayores. ¿Bien? Bueno, entonces vamos a seguir con el caso especial de ventana. El caso especial de ventana nos deja una puerta a un tema que me parece importantísimo, que es el impacto del turismo. Y vamos a entender impacto como una palabra neutral, porque puede ser impacto positivo o puede ser impacto negativo. Y ahí está la inteligencia de cada uno de los que está acá presente. ¿Y por qué digo de cada uno de los que está acá presente? Porque muchos de ustedes hacen y se dedican a la educación ambiental. Y muchos seguramente se van a dedicar a la educación ambiental. Y muchos están interesados en estos temas porque si no, no estarían acá. Sí, Camila, queda grabado. Si no, no estarían acá. Entonces, vamos a entender la palabra impacto como neutral. Puede ser positivo, puede ser negativo, cada uno después podrá hacer una evaluación o veremos, se pueden hacer evaluaciones pertinentes según la temática o según el punto. Entonces, yo creo que lo más importante en todo esto es algo que les quiero dejar como una frase, que es que nuestro paso por la naturaleza solo deje las huellas del amor y del respeto hacia ella. Y si yo me aseguro de poder brindar esa posibilidad, yo como guardaparque, desde que empecé a estudiar, siempre dije lo mismo. Ustedes en la vida, y seguramente ustedes mismos, se van a encontrar con un montón de personas que dicen no, que sea parque nacional y que nadie lo toque, lo mire ni nada, porque eso tiene que quedar súper, hiper, recontra, resguardado. Y muchos otros le van a decir sí a todo eso, pero ¿de qué me sirve tener un área así, natural protegida, si la gente no lo puede disfrutar? Con respeto y con amor, ¿eh? Siempre estamos hablando con estas bases. El disfrute, del respeto y el amor hacia la naturaleza. Y para todos los que somos educadores, ¿de qué me sirve hacer educación ambiental o de qué me sirve querer que la gente se conecte más a la naturaleza y que la respete más y que sienta más amor por la naturaleza, si cada vez que puedo le voy a alejar la naturaleza de sí misma? Entonces, me parece súper interesante porque son temas que nos dejan mucha reflexión, muchísima reflexión. Y quizás podríamos decir que para llegar a un punto medio, algo que, de vuelta para los chicos de Chascomús, para que tengan en cuenta, algo que se hace generalmente en las áreas protegidas es la zonificación. Entonces, ¿qué se hace? Se ordenan las áreas para que todos la puedan disfrutar. Se hace un orden adecuado y tanto plantas, animales, el ecosistema en general, como todas las personas que se acerquen a ese lugar pueden disfrutar en simultáneo del entorno. Todas, absolutamente todas las áreas protegidas debieran y deberían tener una buena, un buen mapa y un buen plan de ordenamiento territorial, se llama, un buen orden de todo lo que es la zonificación del área. Todos. El Parque Nacional Palmar tiene sectores públicos y sectores donde solo recorren los guardaparques. No todo es turismo. Perfecto. Mira, justo ahí Ana dijo lo mismo. La parte turística de la parte de conservación. Perfecto. Sí, porque se hace esto. Fíjense, en todas las áreas protegidas se van a encontrar con un mix de zonas, con una variedad de zonas en las que se puede hacer justamente todo. Acercar a las personas a la naturaleza para que puedan disfrutar de ella y dejar espacios resguardados para que la naturaleza no vayan prácticamente ni los guardaparques, salvo que sea necesario. Porque la realidad es esa. La zona núcleo, por ejemplo, son las zonas donde se trata de no pisar, salvo que sea extremadamente necesario, y el que pisa tiene que ir con un fundamento muy claro, sea el guardaparque, sea el biólogo que lo está estudiando, sea los investigadores, sea quien sea, tienen que ir con un objetivo muy claro. No es pisar por pisar, porque se deja que la naturaleza ahí haga todo lo que tenga que hacer la naturaleza sola, sin impacto de ningún tipo, ni positivo ni nada, sin impacto. Se lo deja.
Después alrededor generalmente hay una zona de amortiguamiento. Y fíjense cómo es la palabra, amortiguamiento. Porque después tenemos la zona de transición. Es decir, el amortiguamiento es la zona donde impacta menos, donde me amortigua el impacto que me puede llegar a generar el turismo con el núcleo de la naturaleza que yo quiero dejar en su mayor expresión. Y la zona de transición. Para que lo vean claro, si fueron áreas protegidas. Generalmente la zona de transición es la zona de atención al público, la zona de atención al visitante, donde uno por ahí va y tiene senderos autoguiados, que puede ir solo, los hace. La zona de amortiguamiento son zonas donde pueden haber senderos, pero generalmente son guiados. Es decir, van con un guía y salen con un guía, van con un guardaparque y salen con un guardaparque. Es decir, los responsables del lugar se aseguran que entres y que salgas, y que te mantengas en el lugar que te debes que mantener y que no te desvíes del camino. Eso es una práctica súper importante para la conservación de la biodiversidad, para todos los que van allá a disfrutar de las áreas protegidas o de las áreas naturales, es mantenerse en los caminos. Porque a veces nosotros por curiosos, por fanáticos, por querer sacar la foto de la mariposa, por querer sacar la foto del ave, por querer ver la planta, por querer oler la flor, por querer tocar lo que sea, nos desviamos del camino. Y nunca sabemos qué estamos pisando generalmente. Porque podemos estar pisando plantas que son importantes para la conservación, podemos estar pisando el refugio de un montón de insectos, pisamos sobre la roca, pero seguramente podemos estar pisando líquenes que están creciendo en esa roca, que es importantísimo que se queden ahí porque están cumpliendo su función, están teniendo su rol. Entonces, por eso siempre se diseñan los senderos. Para los que son frecuentes en las áreas protegidas, saben que hay senderos y los senderos son previamente diseñados. Y quien diseña los senderos se fija de que se puedan cubrir todas las expectativas de todos, de los seres vivos que están ahí, como también de los seres humanos, y que se haga un sendero perfectito donde solo se pueda estar sin impactar, pero que así todos puedan disfrutar. Como muy bien dicen ahí en Talampaya y en Ichigualasto, solo se puede entrar con guía. No hay senderos autoguiados, salvo uno que es muy cortito y que está en la zona de mayor uso público. Y muchos parques nacionales son así. Ahora, Parque Nacional Iguazú, por ejemplo, tiene pasarelas. Y es muy difícil que te corras de las pasarelas, porque estás arriesgando tu vida si te corres de las pasarelas. De hecho, hace poco a una persona se le cayó un celular, bajó a buscar el celular, los guardaparques lo agarraron y le hicieron una infracción. Entonces, hay que respetar porque es súper importante poder conservar. Las áreas protegidas están creadas para conservar la biodiversidad y para que todos puedan disfrutar de esa biodiversidad. Porque si la biodiversidad, si cualquier especie de planta o de animal desaparece del planeta, los que perdemos también somos nosotros como seres humanos. Si a mí mañana me dicen que se extinguió una especie de mariposa en Oceanía, yo perdí la posibilidad de conocer esa especie de mariposa. Yo no me quedo con el, bueno, igual era lejos. No, yo perdí la posibilidad de conocer una especie de mariposa. Entonces, la riqueza de los seres humanos, la verdadera riqueza de los seres humanos es comprender la riqueza que tiene el planeta. Y la riqueza en términos de biología es la diversidad de especies que podemos encontrar en un lugar determinado. Si hablamos del planeta, la riqueza del planeta es la biodiversidad de especies que nosotros podemos tener en todo el globo terráqueo. Entonces, ¿por qué perder riqueza? Si es lo que nos hace más ricos. Saber que contamos con un montón de especies distintas, por todos lados, de todo tipo, de todas las formas, de todos los colores, con todos los sonidos y con todos los olores. Entonces la conservación es súper importante, no solo dentro de las áreas, sino por todos lados. Pero cuando vamos a un área protegida, respetar a rajatabla todo lo que hay, por más fanatismo que tengamos por los animales, por las plantas, por lo que sea. Siempre respetarlo. Y eso es súper importante. ¿Por qué? Porque las áreas tienen distintos tipos de manejos. Y les voy a contar cuáles son los principales. Tenemos preservación, protección y conservación. Les voy a poner ejemplos. Preservación, ¿qué significa? Cuando uno tiene un área protegida, tiene más o menos un relevamiento de la flora y la fauna que hay en el lugar. Los manejos de preservación dicen, bueno, yo tengo que mantener esto. En estos números, todo está en equilibrio. Si se me pasa, me puede desequilibrar el ecosistema.
Por ejemplo, Parque Nacional Kruger, uno de los parques nacionales más conocidos de todo el mundo en África, hace mucho tiempo tenía un manejo de preservación. Ellos tenían contabilizados cuántos individuos podía tener la población de elefantes, por ejemplo, que tenían en el Parque Nacional. Y ellos decían, por ejemplo, hasta 200 elefantes pueden estar en el Parque Nacional. Más de 200 se desequilibra todo el sistema y puede generar un impacto muy alto. Entonces, ¿qué pasaba? Estoy hablando hace mucho tiempo, mucho tiempo. Si superaban ese número, veían la forma de reubicar a los elefantes. Si de repente nacían 30 elefantes nuevos, se pasaba por 30 el número, tenían que sacar 30 elefantes de alguna forma. Tenían que reubicarlos. Porque tenían que mantener, tenían que preservar los números, porque ya habían hecho el rango en el que podían estar para que no se desequilibre el sistema. Después tenemos los manejos de protección. Protección es, no se toca absolutamente nada, ni la más mínima ramita, por más que se haya caído sola de la planta o del árbol, no se puede tocar nada de acá. Nada. Eso es protección. Súper, súper, súper a rajatabla todo. Y conservación podríamos decir que es la más holística, la que engloba más y la que va más por un camino como central. Que la conservación es tratar de conservar lo que ya les vengo hablando. Las interacciones, la diversidad de especies, que todo esté en un equilibrio. También entender que hay un proceso de evolución del ecosistema. Entonces, si está pasando el ecosistema por una evolución, dejarlo que haga ese camino, que haga esa evolución, pero siempre conservando de que en rasgos muy, pero específicos, pero generales, se conserve la naturaleza como tiene que estar. ¿Bien? Son esos manejos de conservación que suelen, en realidad serían manejos de las áreas protegidas. Yo les diría que la conservación es prácticamente lo que más se usa, lo que más debería estar presente, pero bueno, entiendo que por algunas especies puntuales la preservación y la protección aún hoy todavía se puede utilizar como un manejo. ¿Cómo venimos hasta acá? Preguntas, si tienen alguna pregunta. Me encantan las preguntas. Viviana, ¿y los que hacen rewilding en Iberá? Gran proyecto el de rewilding en Iberá. Para los que no lo conocen, Rewilding es una fundación que está en Corrientes, provincia de Corrientes, en Argentina, región del litoral. Y lo que hacen los chicos de Rewilding, la fundación de Rewilding, es, primero que lo que hicieron fue adquirir un montón de tierras y muchísimas de ellas las donaron a Nación para hacer un parque nacional. La cabeza de todo esto es Douglas Tompkins, que es el fundador de la marca The North Face de Estados Unidos, que se enamoró de la Patagonia. Ultra, hiper, multimillonario, se enamoró de la Patagonia y lo que hizo fue empezar a comprar tierras y hacer proyectos, porque veía que había una Patagonia, sí, se enamoró de la Patagonia, pero se asentó en Corrientes. Veía que había un ecosistema en Corrientes que estaba deteriorado. Y es verdad, estaba deteriorado. Entonces, ¿él qué hizo? Con base en Corrientes, empezó a comprar tierras, empezó a generar un proyecto de rewilding, que sería resilvestrización. Básicamente es volver a incorporar especies que se han extinguido en el lugar. Lo que hizo fue, y lo que están haciendo es una mega restauración ambiental en el lugar. Una mega restauración ambiental en un lugar donde se había deteriorado mucho por la agricultura, sobre todo la ganadería, porque en Estero de Liberá hay más ganadería, el otro día veía, hay hasta introducción de búfalos, no se usan las vacas, se usan los búfalos, un desastre lo que han hecho, más la presión de la caza furtiva, que han cazado un montón de animales y llevaron a la extinción a un montón de especies, entre ellas el yaguareté. Entonces, el yaguareté tenía podríamos decir, distribución natural en Argentina que llegaba incluso hasta la región donde estoy yo ahora, al sur de la provincia de Buenos Aires. En región Ventana debería haber habido yaguaretés hace muchísimos años atrás.
Pero con el avance de la agricultura y la ganadería se fue como deteriorando tanto el ambiente y la presión social fue tanto entre la casa, la presión social, el crecimiento del campo, el crecimiento de las ciudades, de los pueblos, que la distribución fue yendo cada vez más atrás. Entonces, yaguaretes quedan solamente 200, 250, 300, siempre se manejan más o menos entre esos números. Las poblaciones de yaguareté divididas en 3 poblaciones. ¿Qué hizo la Fundación Rewilding? Quiso reintroducir el yaguareté, pero imposible reintroducir al yaguareté si el ecosistema está deteriorado, porque después ¿de qué se va a alimentar el yaguareté? Entonces, ¿qué se hace ahí? Primero, restauración ambiental. ¿Cuál fue la causa? Esta, bien. Casa furtiva y presión social. Perfecto. Casa furtiva y presión social. Bien. ¿Cuál es el rol del yaguareté que yo quiero introducir en el ecosistema? Es especie paraguas. O sea, es la tope, es el predador tope. Bien, ¿cómo está todo lo de abajo? Totalmente deteriorado. O sea que tengo que empezar por abajo. Y con el tiempo empezaron a restablecer el ecosistema, empezaron a comprar áreas para ver cómo se empezaba a restablecer el ecosistema, empezaron a introducir especies que eran fundamentales, empezaron a introducir los herbívoros, volvieron a introducir el venado de las pampas, el pecarí, empezaron a introducir varias especies, formaron el ecosistema y el último paso fue el yaguareté, hace poquito, hace unos años. Pero esto viene siendo hace 29 años este proyecto. Pero el yaguareté fue hace poquito. ¿Por qué? Porque era el último. Claro, vos no podías introducir. En paralelo, ¿cuál era el motivo de extinción del yaguareté? La caza furtiva y la presión social. Entonces tenemos que hacer educación. Siempre vamos a terminar haciendo educación. Les cuento y les aviso que siempre van a terminar haciendo educación. Educación, porque claro, yo voy a meter el yaguareté, pero después van a venir los cuentos y las historias que contaban los abuelos y los bisabuelos y van a ir a matar al yaguareté de vuelta. Entonces, no, pará, hay que educar acá primero. Ustedes imagínense que todavía hay un montón de gente en el país que cree que el cóndor caza ovejas. Así que imagínense, el cóndor no es cazador, es carroñero. Entonces, y por eso lo envenenan al cóndor todavía, hoy en día, porque piensan que es el cazador. Entonces hay que hacer mucha educación para poder traer toda esta conciencia y toda esta información a todo el país y a todo el planeta, para que esos objetos de historias inventadas, culturales, dejen de ser los animales y las plantas para poder convivir realmente en armonía. Entonces, Rewilding lo que hizo fue todo un manejo durante años y años y años, décadas, para poder llegar a este punto de reintroducir a la especie. Entonces, ahora empieza a haber de a poquito una población de yaguaretés de vuelta en Corrientes. Que el objetivo es que se una después con la población de Misiones y se una con la población que está en Chaco. Ahí viene una pregunta, ¿en qué categoría entraría eso? ¿Preservación, protección o conservación? Eso es conservación pura, pura conservación. En el Parque Torquín, ¿qué se hace? ¿Preservación, protección o conservación? Aquí se hace conservación, se conservan los ambientes naturales. ¿Bien? Entonces, denme un segundo, ¿eh? 10 segundos. Acá estoy. Tuve que ir a abrirle la puerta para que entren los perros. Bueno, entonces, todo lo que se hace hoy es prácticamente conservación. Se busca conservar los ambientes naturales y después, claro, hay un manejo diario de lo que se hace para poder lograr los objetivos de conservación. Si quieren ir específicamente a cómo es el manejo en área protegida, podemos hacer una charla exclusiva de eso, porque está buenísimo, porque yo le dije, la ley es el primer paso, después hay que hacer la implementación, y la implementación, yo estudié 3 años para que me digan cómo se hace la implementación, así que imagínense que la implementación tiene un montón de pasos y un montón de formas de poder lograr los objetivos de conservación. El objetivo primordial es conservar la biodiversidad nativa y original del lugar, y conservar así las interacciones que hay
entre cada una de estas especies de flora y de fauna. A ver, voy a ver los mensajes. En el billete de 500 pesos tenemos info sobre el yaguareté. Sí, las orugas se comen las plantas, es el tema de educación por parte del COM. Exactamente, yo siempre digo cuando hago charlas, y me gusta traerlo de esta manera, si te gusta la mariposa, bancate la oruga. Porque la oruga es parte de la mariposa, es la misma especie, es el mismo individuo en otro estadio diferente. Y si querés mariposas, y que se queden las mariposas, entonces poner la planta nativa que la va a traer a esa mariposa para que la oruga se alimente de eso. Y qué tanto más lindo que ver el proceso entero, desde que es huevo hasta que es oruga, se va alimentando, se hace pupa y luego se hace mariposa. Lo llaman gusanos y les dan asco. Por eso hay que hacer mucha educación, Viviana, porque todavía hay muchos mitos con respecto a todo lo que es la flora, la fauna y la naturaleza en general. Ustedes piensen que todavía hay muchísimos seres humanos que le tienen miedo a la naturaleza. Hay muchísimos seres humanos que no van a un área protegida porque tienen miedo que se los coma algo. Y les puedo asegurar que si vos te cruzás, como me pasó en el Parque Nacional El Leoncito, cuando yo tenía que hablar con los visitantes, que les decía, en esta región hay puma. Si ven un puma, tienen que hacer esto, esto y esto. Y me miraban. Y le digo, si ven un puma, me llaman. Digo, porque yo también lo quiero ver al puma. No se asusten. Y son súper, súper afortunados si se cruzan en un sendero con un puma, con un yaguareté. Pero van a ser los más afortunados del mundo si se cruzan con uno de esos animales. Entonces no se le puede tener miedo a la naturaleza. Hay que estar agradecidos por la naturaleza que tenemos. Y si nos cruzamos con un animal, siempre les digo lo mismo a todos los que por ahí me vienen escuchando hace más tiempo. Tienen que estar agradecidos de que se cruzaron con ese animal. Tienen que estar agradecidos que se cruzaron con un puma, con un yaguareté. Yo cada vez que salgo miro para todos lados a ver si en algún momento me lo cruzo. A veces me río porque lo llamo. A ver en qué momento lo voy a poder ver. Vi un montón de veces puma y yaguareté, pero en cautiverio. Yo lo quiero ver en libertad y me lo quiero cruzar y quiero cruzármelo y agradecerle. Porque si un animal se presenta ante vos en un lugar, te está honrando, así que vos tenés que honrar la presencia de ese animal. Si un animal se presenta y te deja que lo veas, teniendo la posibilidad de irse y que no lo veas, es porque te está dando la naturaleza un regalo enorme. Porque te puedo asegurar que el puma no se quiere cruzar con vos. El yaguareté no se quiere cruzar con vos. El tapir no se quiere cruzar con vos. El ciervo no, ninguno se va a querer cruzar con vos. Pero si se cruzan con vos, agradecelo. No se les puede tener miedo, hay que sonreírles y agradecer. Y les puedo asegurar que ustedes les sonríen, les agradecen y se va caminando tranquilo. Entre la selva, entre el pastizal, entre el bosque, entre donde sea. Hay que agradecerles a todos los animales, tanto los que son difíciles de ver como los que son los más comunes de ver. Yo siempre les digo esto. Salen ahora, muchos son de zonas urbanas. Salen mañana y se cruzan con el zorzal cantando y agradezcanle. Ustedes tienen que verlo de esta manera. Es el zorzal que les está cantando una serenata cuando ustedes salieron a la calle. Pero qué lujo. Y les puedo asegurar que si el zorzal sabe que ustedes lo notaron, más contento también va a estar el zorzal. Entonces hablemos de las interacciones del ser humano con la naturaleza. No son objetos que están ahí puestos como alarmas. No, son llamados que te están haciendo para que vos te puedas concentrar en eso y no en lo otro, que por ahí no es naturaleza pura. Concentrate en lo que hay alrededor. Y si se cruzan con un animal, agradezcanle. Así sea el animal más común de todos. A la calandria, la veo todos los días. Y yo les sigo agradeciendo cada vez que están. Y sí, son de las aves más comunes que hay, el hornero, de las aves más comunes que hay, pero qué bueno tener un hornero cerca y verlo comer las lombrices en el jardín. Escucharlo cantar, aleteando, agitando las alas. Eso es lo que hay que agradecer todos los días. Porque de esa forma, nosotros podemos tomar la riqueza de nuestro planeta, que es nuestra misma riqueza. Entonces no se olviden de agradecerle. Y si alguno le tiene miedo a algún animal, me avisa, me escribe.
Y yo le voy a dar un montón de razones para que no le tengan miedo. Y les voy a contar todas las formas para que no les haga nada el animal tampoco. Bien, vamos muy bien hasta acá. Entonces, de a poquito vamos a ir cerrando. Les voy a contar un poco de la historia de los parques nacionales en Argentina porque me parece que en una charla de áreas protegidas es muy importante. Y parques nacionales porque es de lo primero. Ustedes sabrán que Argentina es pionera a nivel mundial en la creación de parques nacionales. Literalmente pionera. Segundo parque nacional creado en todo el continente americano fue en Argentina. El primer parque nacional creado en el continente americano, dicen los libros y dice la historia, que fue Yellowstone en Estados Unidos. El segundo parque nacional creado en el mundo fue Argentina. Hay algún escrito por ahí que dice que antes de Yellowstone hubo algún parque nacional creado en la India. Estamos hablando de sistemas, obviamente. Pero bueno, podemos decir que Yellowstone en Estados Unidos fue el primer parque nacional y en Argentina nosotros tenemos nuestro primer parque nacional que fue el segundo de la historia del mundo. ¿Alguien sabe cuál es? ¿El primer parque nacional creado en Argentina? A ver, a ver. Muy bien. Viviana, estás muy afilada. Nahuel Huapi, Alejandra, muy bien también. Nahuel Huapi. Nahuel Huapi fue el primer parque nacional creado en Argentina, que se llamó incluso primero Parque Nacional del Sur en 1922 y luego le pusieron el Parque Nacional Nahuel Huapi en 1934. Todos los parques nacionales vieron que tienen todos un logo distinto. Si remediaron en ese detalle, todos los parques nacionales tienen un logo distinto. Eso es porque parques nacionales tienen una forma específica de- de operar, que es que yo les conté, cada parque nacional tiene una razón de haber sido creado. Para cumplir un objetivo, para conservar cierto pedazo de territorio, con ciertas especies de flora y de fauna, si hay monumentos naturales incluidos en el parque nacional, todo que se pone en la normativa. Y en los logos específicos de cada parque nacional se ponen generalmente las especies y los paisajes emblemáticos del parque nacional. Entonces, yo se lo voy a dejar como tarea. Investiguen después los logos de los parques nacionales. Y van a ver que son todos distintos, pero tienen las especies y los paisajes emblemáticos de esa porción de territorio, es decir, de ese parque nacional. Porque claro, no me serviría de nada en Parque Nacional Nahuel Huapi poner la imagen de un yaguareté si no hay yaguareté en Nahuel Huapi. ¿Por qué lo pondría? Entonces voy a buscar las especies emblemáticas de ese lugar para que sea el logo del Parque Nacional. Para contarles un poco de historia, Parque Nacional Nahuel Huapi, primer parque nacional creado, surgió gracias a una donación de una persona, que yo les dije que se los iba a nombrar. Ya se los nombré y se los voy a volver a nombrar. Francisco Pascasio Moreno, el perito Moreno. ¿Por qué le dicen el perito? Porque su rol era el de peritaje. No porque su nombre era Perito Moreno, su nombre era Francisco Pascasio Moreno. Pero el perito, porque él hacía peritaje. Fue el encargado de delinear y caminarse toda la cordillera de los Andes prácticamente para hacer el límite político entre Chile y Argentina según la división de las aguas. Ahí te contesto eso, Nay. Según la división de las aguas, se buscaba delinear el límite político entre Chile y Argentina. El perito, que es mejor que llamar a un perito para que lo haga en ese momento, imagínense, estamos hablando del año 1900 y pico, fue el encargado de hacerlo. En sus travesías, para los lectores que les gustan las historias, pueden leer la historia de Francisco Pascasio Moreno, tiene cuentos y encuentros con la fauna muy divertidos incluso, o muy llamativos. Claro, en todo su recorrido, cuando terminó, volvió a la central y dijo, bueno, señores, me caminé la vida, pero acá está todo delineado, todo hecho el mapa, con todo lo que ustedes requerían. ¿Y cómo le pagaban a la gente en ese momento? No le pagaban con el banco, le pagaban con tierras. Entonces le dijeron, bueno,
Muy bien, Alejandra. Por tu labor, señor perito, acá le damos la potestad. Estas son tierras para usted por haber hecho la labor que hizo. Esta es nuestra forma de pago, le damos las tierras. Y el perito agarró y dijo, muy bien. De todo este pago que ustedes me dieron, fíjense la humildad de este hombre. Esta porción de territorio, que creo que eran 3 leguas cuadradas, porque en ese momento incluso era tanto lo que se pagaba como tierras que no se medía en kilómetros o hectáreas, 3 leguas cuadradas, las voy a donar a la nación para crear el Parque Nacional, porque lo que yo vi y conocí en ese lugar es tan bello y tan hermoso que tiene que estar a disposición de todo el pueblo argentino. Entonces, lo que ustedes me acaban de pagar, yo se los voy a donar, pero bajo estas condiciones. Las voy a donar para que se cree el primer Parque Nacional de Argentina, que resultó ser el segundo del mundo, según muchos de los libros de historia. Y así fue que se creó el Parque Nacional del Sur, que luego se expandió en su territorio y pasó a ser el Parque Nacional Nahuel Huapi en 1934. Ahícito nomás se crea el segundo Parque Nacional en Argentina. A ver si saben cuál es. Porque acá hay muchos sabios que han leído mucho. A ver, el segundo Parque Nacional de Argentina. Anímense. Muy bien, Alejandra. 10 de 10, Alejandra. Parque Nacional Iguazú. Parque Nacional Iguazú, que ¿quién hizo las pasarelas del Parque Nacional Iguazú? ¿Quién las diseñó? Nada más ni nada menos que Carlos Tais, el mismo paisajista que prácticamente hizo todas las plazas del país y grandes parques del país. Ahí tenemos los 2 primeros parques nacionales. Primero Nahuel Huapi, luego Iguazú, y luego irían creciendo la mayoría de los parques nacionales. Ahora, fíjense esto. Nahuel Huapi, hoy conocido por estar cercanías a Bariloche, Río Negro, contra la cordillera. Iguazú, contra la otra punta. Y si empezamos, los que alguna vez vieron el mapa de parques nacionales, empezamos a ver el mapa, decimos Lanín, Alerces. Muchos parques nacionales están contra el borde del país. Contra Chile, contra Bolivia, Calilé, Guabaritú, contra Paraguay, contra Brasil, contra Uruguay, que no es contra, pero es cerca de los límites. ¿Por qué? Porque, muy bien, Viviana, también se usaban para defender las fronteras y la soberanía nacional. Y era una forma de conservar el ambiente, pero a la vez conservar las fronteras para que los límites no sean traspasados. Porque en esos tiempos todavía había mucho de me voy para acá, me voy para allá, quiero cruzar, no quiero cruzar, a esta hora, bueno. Entonces, muchos parques nacionales a la vez se crearon, claro, se usaban también como excusa para conservar las fronteras y tener mayor resguardo sobre las fronteras. No es casual que la ley de parques, de guardaparques nacionales sea control y fiscalización de las áreas. Según la ley para los guardaparques nacionales, la principal función de un guardaparque nacional es control y fiscalización sobre las áreas. Claro, después fue mutando, pero primariamente era control y fiscalización, claro, tenían que cuidar la frontera. Después, afortunadamente, fue mutando porque se tenía que, obviamente, adaptar un poco a los tiempos más modernos y se empezaron a crear parques nacionales con el único y el exclusivo fin de conservar la biodiversidad de ese país, de conservar la biodiversidad de ese territorio, perdón, y ya no importaba si estaba en la frontera o si no estaba en la frontera, es la naturaleza pura per se. ¿Bien? Pero un poco ahí la historia de los parques nacionales. Y me preguntaba ahí, Anaí, ¿APN es una punta de flecha? Mira, yo te voy a dar 2 versiones, Anaí. Porque por un lado sí, a mí me han dicho siempre que el logo de APN es la punta de flecha y lo que está marcado es la huella digital. Porque el objetivo es conservar la identidad de nuestro país, haciendo honor a los pueblos originarios.
Después hay algunos que hablan más recientemente, en los tiempos más modernos de los últimos años, de que, bueno, se hizo como a nivel político una cuestión de marca legal de APN y que el logo representa los bosques de nuestro país y la diversidad que tenemos que conservar en nuestro país. Dicho de una u otra manera, sea una u otra la razón, a mí me gustan las dos. Entonces digo, ¿qué es lo importante? Lo importante es realmente conservar la biodiversidad, conservar la naturaleza y conservar la cultura original de nuestro país. Porque dentro de la naturaleza también tenemos que hablar de cultura original, todos los pueblos originarios. Los verdaderos pueblos originarios. No los que creen que son pueblos originarios. No, no, no. Los verdaderos pueblos originarios y la verdadera cultura originaria de nuestro país que hay que conservarla. ¿Sí? Entonces, para ir terminando, el día de hoy, que no me quiero extender mucho, ¿qué vimos hoy? ¿Qué son las áreas protegidas? ¿Cuál es su función? ¿Cuál es su rol? ¿Para qué fueron creadas? ¿Y por qué es tan importante que existan? Ahora, ¿con qué me quedo? ¿Quedó alguna pregunta por responder? A ver si estaban todos muy atentos. ¿Queda alguna pregunta? Nos dijiste que Sí. que todos podíamos participar o hacer un área protegida y que nos ibas a decir cómo podíamos hacerlo, de alguna manera. Eso también. María Cecilia Galarza dice la primera. ¿Qué son las áreas protegidas? Lo vimos. La pregunta es, en realidad, y ahora vamos a ver lo que dice Ana. Ahí está, que nada tiene que ser área protegida. ¿Por qué es tan importante que en algún momento de la historia las áreas protegidas dejen de existir? ¿Deben existir las áreas protegidas? Me encanta. Dicho todo esto, si nosotros sabemos que las áreas protegidas son espacios geográficos destinados a la conservación y a la protección de la naturaleza, me encanta, Ana, ahí estás afiladísima, ¿eh? Porque no tiene que haber declaración para que sean protegidas, cuando ya no sea necesario, porque no deberían existir. Todas son áreas protegidas, me encanta porque vamos todos para el mismo lugar. Porque si toda la humanidad entera, de todo el globo terráqueo, todos los seres humanos que estamos parados sobre esta tierra, respetamos, honramos, amamos y conservamos por nuestro propio modo de existir la naturaleza que nos rodea, no haría falta hacer ningún área protegida. ¿Protegida de quién? Porque el área es protegida de alguien y la naturaleza no se autodestruye. Las plantas y los animales no se autodestruyen. El ser humano es el único que ha alcanzado ese grado de inconsciencia, si se quiere. Porque todos los que son especies exóticas fueron intervenidas por el ser humano, fueron introducidas por el ser humano. Entonces, en el momento en el que el 100% de los seres humanos que estamos parados sobre este planeta, sobre esta tierra, respetemos por igual, honremos por igual, amemos por igual y conservemos por igual la naturaleza que nos rodea, las áreas protegidas tienen que dejar de existir, porque todos deberíamos cuidar la naturaleza, absolutamente todos. Y si todos honramos, respetamos y cuidamos y conservamos, entonces no hace falta que haga un área protegida. Entonces yo elijo confiar y creer que voy a vivir en un planeta, en este cuerpo en el que estoy encarnado hoy, voy a vivir en un planeta en el que alguien me va a decir, ya estamos todos respetando y conviviendo en el ecosistema en el que vivimos. Podemos dejar de tener áreas protegidas, porque ya no somos más, como seres humanos, una amenaza para la naturaleza. No somos más, como especie humana, una amenaza para la naturaleza. Y yo, qué lindo poder vivir en un planeta así. Qué hermoso poder pensar en un mundo de esta manera.
Y para todos los que hacemos educación, si no pensamos en esta posibilidad, ¿para qué estaríamos educando? Entonces, para todos los que hacen educación, pensemos en estas posibilidades. Qué lindo. Poder pensar, poder imaginar y poder crear en realidad un planeta en el que todos los seres humanos por igual respetemos, honremos, conservemos, cuidamos y podamos vivir y cohabitar, como dice Lili, en armonía con todos los seres vivos que nos rodean, con toda la naturaleza que nos rodea. ¿Cuándo será ese día? Estamos en la web. Estamos cada día avanzando un poquito más. Estamos cada día dando un paso más hacia ese objetivo. Claro, mientras tanto, seguiremos creando áreas protegidas, seguiremos conservando, pero sabemos que el objetivo en realidad tiene que confluir al final del camino en otro. Hay un objetivo más grande. El objetivo más grande es que los seres humanos aprendamos a vivir en armonía con la naturaleza, con todo lo que nos rodea. Respetemos a todos los seres vivos. Nos maravillemos si nos cruzamos con un puma en el camino. Agradezcamos la presencia de un yaguareté que se nos cruza con el camino. Por más que nos haga por 5 segundos como mucho, que nos falte el aire, pero después agradecerle y decir gracias por darme tu presencia. Gracias por este regalo. Gracias a la naturaleza por regalarme el canto del hornero cada día. Gracias a la naturaleza por regalarme la presencia de las calandrias en mi realidad. El canto del zorzal, que es el primer canto de todos. Ya te suena, ustedes fíjense, suena la alarma para los que se levantan muy temprano y el zorzal ya está cantando, antes que la alarma suene. ¿Por qué? Porque el zorzal sabe que tiene que ayudarlos de alguna manera. Entonces concéntrense en la alarma del zorzal y no la alarma del celular. Entonces creemos un mundo de esta manera. Ese futuro es posible, como dicen ahí. Seamos como las plantas que siembran semillas para el futuro. Me encanta. Muchas gracias, Anaí, con esa frase. Seamos plantas y pongamos nuestras semillas para el futuro. Un futuro que está mucho más cerca de lo que parece y mucho más cerca de lo que creemos. Porque lo podemos traer más cerca y más rápido todavía. ¿Bien? Entonces, con esto, sí, ahora ya estamos cerrando. Y a la pregunta de Ana. Ana, ¿cómo hacemos para crear un área protegida? Primero, esto, la motivación, las ganas, saber que tenés un lugar de mucho valor cerca tuyo o que vos identificaste un lugar de mucho valor, empezá a contagiar esa misma pasión por ese lugar. Sean muchos los que valoren ese lugar y después vean en conjunto cómo lo pueden ayudar. Si es requerido hacer un área protegida, hacemos el área protegida. Si es requerido hacer algún evento para colaborar con la conservación de ese lugar, colaboramos con la conservación de ese lugar. Para todo lo que ustedes quieran, sean muchos. Porque si vamos a crear un mundo sin áreas protegidas, nos tenemos que asegurar que seamos todos los seres humanos. No puede haber ni uno fuera de este grupo. Ni un ser humano en todo el planeta puede haber fuera de este grupo. Para que sepamos que la conservación de la naturaleza ya está dada. Que no tenemos que luchar para conservar la naturaleza, que ya está dada, y que la educación va a seguir la educación ambiental, porque después tenemos que aprender sobre las interacciones, sobre cómo relacionarnos, y cada día crecer más en esa relación con todos los seres vivos que nos rodean. Los pueblos originarios lo sabían muy bien. Retomemos la sabiduría ancestral de ellos. Porque ellos lo sabían muy bien. Sabían convivir perfectamente con la naturaleza, como uno más. Retomemos toda nuestra sabiduría, todos nuestros conocimientos ancestrales, que los tenemos todos en la sangre. Todos los tenemos en la sangre. Retomemos todos esos conocimientos, que son fundamentales. No es educación ambiental, es educación para la vida. Tal cual, Gabriela, tal cual. Bueno, con esto terminamos el día de hoy. A desparramarlo, como ustedes dicen. Y bueno, para que sepan, les cuento, prontamente voy a estar abriendo un programa especial sobre parques nacionales. Voy a contar sobre algunos parques nacionales, sus características puntuales, que empieza ahora, en julio.
Y para todos los educadores y todos los que quieran profundizar un poco más, voy a estar haciendo una capacitación, sí, esa va a ser más extensa, de varios encuentros, de varios días, va a durar unos meses incluso seguramente, sobre educación e interpretación ambiental. Voy a estar haciendo una capacitación exclusiva en todo lo que es educación e interpretación ambiental. ¿Para qué? Para que todos los que quieran poder brindar un mensaje de una forma efectiva, tengan todas las herramientas para hacerlo. Estén en un ámbito educativo o no, porque no tienen que estar necesariamente en un ámbito educativo. Todo lo que ustedes quieran hacer, absolutamente todo lo que ustedes quieran hacer, lo van a poder hacer. Siempre que ustedes quieran dejar un mensaje para poder colaborar con la conservación de la naturaleza, bueno, la interpretación ambiental es una técnica súper eficiente, es una forma de comunicación súper efectiva, estudiada durante mucho tiempo y que se puede poner en práctica, y les puedo asegurar que es de lo más divertido que hay. Hacer interpretación ambiental es de lo más divertido que hay. Para poder colaborar con la conservación de la naturaleza, siempre podemos pasar y debemos pasar por la educación. No hay conservación hoy si no hay educación también. Porque para poder conservar y que dejemos de tener áreas protegidas, como les dije, tenemos que ser todos los seres humanos. Y para que seamos todos los seres humanos, miren que hay que hacer educación, ¿no? Miren que hay que hacer educación. Y tenemos mucho por hacer, mucho ya avanzado y mucho por seguir caminando. Así que a todos, muchísimas gracias por haber estado aquí el día de hoy. Muchísimas gracias por haber participado. Ahí tienen mi correo, ahí tienen mi Instagram, me pueden, bueno, muchos ya tienen mi celular, me pueden contactar por todos los medios que se les ocurra. Si requieren los chicos de Chascomús alguna profundización más en la creación del área protegida, también me pueden escribir. Para todos los que quieran cualquier pregunta que me quieran hacer, asesoramiento ambiental, yo hoy hago mucho de eso también, hago mucho asesoramiento ambiental. Para todo lo que se les ocurra, preguntas que tengan, me escriben. Con Adriana Vergara también estuvimos hablando, la posibilidad de hacer algo allá por Jujuy, algo exclusivo, bueno, todos. Con Lili también estuvimos hablando estos días para poder hacer algo con los chicos de la uni, ahí de las carreras. Para todo lo que se les ocurra, siéntanse libres de escribirme. Contactos tienen varios, así que ahora a seguir por este camino y a seguir con esta motivación. Ya pueden salir a dar un mensaje que ustedes quieran, por donde sea, pero ya pueden salir a dar un mensaje para que seamos muchos más conservando la naturaleza. Muchas gracias a todos. Les dejo. Vamos a sacar todo, así nos vemos todos. A ver, todos los que estamos por aquí, ahí nos vemos. Y ahí estamos todos. Yo ahora recién los puedo ver a todos los que están con las cámaras prendidas. Muchas gracias a todos por haber participado. Seguramente haga alguna charla más. Obviamente estarán todos más que invitados, todos más que avisados. Y a seguir con esas sonrisas, con esa motivación y con ese ímpetu por la conservación de la naturaleza, a seguir para adelante y a seguir dando todo, absolutamente todo lo que tenemos al alcance de nuestra mano y muchísimo más. Muchas gracias y nos estamos viendo. Chau, chau. Gracias.